Ahí ya está grabando. Me regreso a compartir pantalla. Ok, y ahora sí. Y entonces cualquier duda, deténganme, por favor, porque luego yo creo que la clase se va desarrollando bien y como no las o los veo, no detecto que algo está fallando. Ustedes interrumpan cuando consideren que no está funcionando adecuadamente. Bueno, entonces vamos a empezar a describir las características generales del sueño. Y para eso es muy importante indicarles cómo se originó este fenómeno que se llama sueño, que son periodos de reposo que necesitamos para recuperar las energías que gastamos cuando estamos despiertos y llevando a cabo todas nuestras actividades. Bueno, entonces es muy importante entender que el sueño, como ustedes ya saben, se distribuye en el periodo correspondiente a la noche. A la noche, acuérdense que por la rotación de la Tierra, pasamos horas de oscuridad que llamamos noche y horas de luz, que es el día. Y eso depende de la rotación de la Tierra, que tarda en completar una rotación completa aproximadamente 24 horas, aproximadamente. Bueno, y esto es muy importante para que el sueño se establezca en un momento determinado del periodo que corresponde el día y la noche. Normalmente ya saben que el sueño se establece en la noche. Bueno, y eso tiene sus razones. Si nos remontamos al pasado, y cuando digo pasado, es mucho tiempo, hace más de 4,000 millones de años, cuando se originó el planeta Tierra. Y cuando, más que originó el planeta Tierra, cuando aparecieron los primeros intentos de materia viva, cuando aparecieron los seres vivos que se fueron organizando en el transcurso del tiempo, que fueron evolucionando. Estos seres vivos, para sobrevivir, tuvieron que adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Y una de esas condiciones es la rotación de la Tierra. La materia viva en desarrollo pasaba por periodos de luz y oscuridad. Y así, aproximadamente cada 4 o 24 horas se presentaba esta alternancia de luz y oscuridad, lo que indica que las condiciones medioambientales se modificaban de acuerdo a esas variaciones. La materia tuvo que adaptarse y así poco a poco, entonces, durante periodos de luz, pues la materia en general gastaba más energía, llevaba a cabo sus actividades y esas las recuperaba en los periodos de oscuridad, es decir, en la noche. Y entonces de esa manera se fue distribuyendo en el transcurso de los miles de años periodos de actividad en el día y periodos de reposo en la noche. Y así es como vemos ahora, que en el día estamos activos, llevando a cabo todas nuestras actividades, gastamos mucha energía que tenemos que recuperar para sobrevivir, y eso lo hacemos en la noche, durante el sueño. Hay excepciones en algunos animales que está invertido el ciclo, pero eso ya lo veremos posteriormente. En este momento es muy importante entender
¿Por qué dormimos en la noche y estamos despiertos durante el día? Y entonces, con la rotación de la Tierra, pues pasamos por periodos de luz y oscuridad, sistemáticamente. Y nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios de luz y oscuridad. Quienes no se adaptaron han desaparecido. No pudieron adaptarse a estos cambios constantes de luz y oscuridad y ya no existen. Y aquí los que estamos presentes, la raza humana, nos hemos adaptado de tal manera que dormimos en la noche y estamos despiertos en el día. Esto es de manera muy general. Pero algunos de ustedes se preguntarán, y con mucha razón, ¿hay algunas ciudades que están establecidas en los extremos del planeta Tierra, más allá del círculo polar, donde a veces esta ciclicidad de luz y oscuridad no está presente? Y es muy interesante saber cómo estas personas han adaptado sus periodos de actividad y reposo, donde hay temporadas de noches eternas, es decir, no hay día. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, es una ciudad de Rusia, donde de diciembre a enero no hay día. Es noche, 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 noche eterna. Entonces es muy interesante saber cómo la especie humana que vive en esos extremos, pues se ha tenido que adaptar a esas condiciones. Nosotros no entendemos esto porque no hemos tenido la experiencia de vivir en esos extremos. Y nuestro cerebro, aquí donde vivimos, toma como referencia los cambios de luz y oscuridad para que se inicie el sueño, la vigilia, pero ya les puse estos ejemplos para que vean que hay otros factores que intervienen para regular nuestros ciclos de luz y oscuridad. Y mira, esta ciudad que está ya más allá del círculo polar ártico, es una pequeña ciudad de Rusia, donde hay noches eternas. No hay día, cuando menos a principios de diciembre y a mediados de enero. Aunque luego hay otros periodos de luz eterna, que luego le llaman noche solar, porque nunca se mete el sol en otras condiciones. Y otro ejemplo, aquí otra ciudad también que está en el Ártico, también pasa por días o periodos de noches eternas, y sin embargo el ser humano se ha adaptado. Y aquí hay otra de las más estudiadas, que es una ciudad que pertenece a Estados Unidos, pero realmente está lejos de Estados Unidos, más allá de Alaska, donde también hay noches eternas, no sale el sol, también entre enero a finales de noviembre, diciembre, enero, etcétera, hay noches donde no sale el sol, es decir, no hay día, noches eternas. Y ahí, pues, hay varios habitantes que ya se han adaptado a eso. Bueno, y hay otras ciudades adicionales, nada más les puse 3 como ejemplo, para generarles estas dudas, porque normalmente los cambios de luz y oscuridad regulan nuestros periodos de sueño y de vigilia, pero hay humanos que viven en lugares extremos, como ya les puse
3 ejemplos, ciudades que están allá, más allá del círculo polar ártico y se han adaptado. En algunas ciudades hasta han generado soles artificiales, es decir, en sitios estratégicos, en montañas estratégicas, han instalado luminarias para iluminar el valle de las ciudades con una luz que semeja al sol. Y de esa manera, ya de una forma muy artificial, están regulando su día y noche, que en condiciones naturales no es posible. Así que es muy interesante esto que le estoy describiendo. Hay más de 10 ciudades que pasan por noches eternas y luego en contraste pasan por días donde no se mete el sol, no hay noche. Son días que se prolongan. Esto sobre todo en el círculo polar ártico, en el Antártico, es decir, en el sur también hay algunas ciudades, pero más bien son pequeñas aldeas, pueblitos, no están bien instalados. Allá a varios miles de kilómetros de Chile y de Argentina, también hay seres humanos que se han adaptado a condiciones extremas, donde no hay cambios regulares de luz y oscuridad. Bueno, entonces les indico todo esto para que entiendan cómo en parte nuestro cerebro está regulando nuestros momentos de vigilia y nuestros momentos de sueño. Sobre todo, el factor luz es muy importante. Es muy importante para regular nuestro ciclo vigilia-sueño. Pero ya resalté algunas excepciones, que fue muy importante que yo les resaltara para que vean que hay excepciones. Porque fundamentalmente, uno de los factores que están regulando nuestros periodos de luz, digo de sueño y vigilia, es la presencia de luz y oscuridad generado por la rotación de la Tierra. Pero ¿cómo sucede eso? Eso es lo importante. ¿Cómo sucede? Bueno, aquí en este esquema que están observando en pantalla, pues ven un dibujo, una figura en corte sagital, donde está nuestro cerebro. Ahí con el cursor estoy señalando. Ahí ven los hemisferios cerebrales. Esta es la parte anterior, como ya detectaron. Por aquí entra la luz. Aquí ven el tronco cerebral que estoy señalando, que va a ser muy importante. Después les voy a explicar, porque ahí en el tronco cerebral principalmente se concentran neuronas que liberan un neurotransmisor determinado para regular nuestro ciclo vigilia-sueño. Entonces vean en ese esquema, ahí está el tronco cerebral, aquí está el cerebelo muy característico. Y entonces, en una parte del cerebro, encima del quiasma óptico, el quiasma óptico está cerca de la hipófisis, ahí donde se cruza la vía visual, donde se cruzan los nervios de la vía visual, es decir, el quiasma, que es el cruzamiento, ahí está un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, llamado así porque está arriba del quiasma óptico, de ahí el término supraquiasmático. ¿Y qué importancia tiene este núcleo? Bueno, ese es nuestro reloj biológico, lo que regula nuestro ciclo, vigilia, sueño, pero también regula todas nuestras actividades, no nada más sueño y vigilia, todas las actividades, las físicas y las mentales, porque ustedes se han dado cuenta
que todas nuestras actividades, tanto físicas como mentales, varían de acuerdo a la hora del día. Eso es muy importante conocerlo. Su nivel de atención está más elevado en la mañana, pues claro, acaban de despertar, su mente está lúcida, está fresca, tienen una capacidad mental muy elevada al despertar y la fuerza muscular se va recuperando, obteniendo la máxima capacidad muscular ya al atardecer. Bueno, así todas. Después habrá oportunidad de especificar con mayor precisión. Ahora es importante que sepan que todas las actividades físicas y mentales se modifican siguiendo el ritmo del tiempo, siguiendo las 24 horas del día. Es muy importante saber. Así podrán entender cuándo es el momento de máxima atención para que aprovechen el tiempo y estudiar en ese momento. Bueno, ya veremos posteriormente. Bueno, aquí regresando, como les decía, la luz es una señal muy importante que sincroniza nuestras actividades físicas y mentales, en este caso el ciclo vigilia-sueño. Bueno, la luz que es detectada en la vía visual entra aquí por los ojos. En el fondo del ojo está la retina. La retina, donde están las neuronas diferenciadas o fotorreceptores, que son los que nos permiten ver. Se llaman fotorreceptores porque son sensibles a la luz y eso permite que veamos, nos permite detectar imágenes, que es muy importante para que el hombre se adapte adecuadamente, porque el hombre es calificado como un animal visual. Utiliza sobre todo la vía visual para adaptarse a las condiciones medioambientales, para llevar a cabo todas sus actividades. Así que la vía visual en el humano está muy desarrollada. Bueno, pues bien, en el fondo del globo del ojo está la retina y en el fondo, sobre todo, tiene 10 capas la retina, pero en el fondo, ya las más escondidas, contienen los conos y los bastones, que son las neuronas diferenciadas en receptores que nos permiten ver. Los conos trabajan cuando la luz es muy intensa y permite la visión de los colores, mientras que los bastones trabajan en la penumbra. Ustedes se han dado cuenta que cuando están en la penumbra, es decir, cuando baja la intensidad luminosa, todavía es posible ver, pero no distinguen bien los colores, porque ahí la visión, sobre todo, se está desarrollando a través de los bastones, que son más sensibles a la oscuridad, ya que los conos necesitan luz más intensa. Bueno, entonces, por ahí entra la información a los fotorreceptores y de ahí se unen los axones y salen atrás del globo ocular ya como nervio óptico, Y parte de esa información va al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, que está ya escondido en la oscuridad del cerebro, pues a pesar de estar escondido, tiene información de cambios de intensidad luminosa del medio ambiente, gracias a que axones que van por la vía visual se desvían y llegan al núcleo supraquiasmático y le dan información de la hora del día. Y el núcleo supraquiasmático, a su vez, envía axones, se conecta con diferentes grupos neuronales
que regulan el ciclo vigilia-sueño y de esa manera controlan la vigilia que se presenta en el día y el sueño en la noche. Pero aún más, este reloj biológico se conecta con otros órganos para regular su funcionamiento de acuerdo a la hora del día. Por eso les decía que nuestras actividades físicas y mentales siguen el ritmo del tiempo, varían de acuerdo a la hora del día. Y ahora entendemos por qué. Porque nuestro reloj biológico está conectado con el exterior, detectando la intensidad luminosa y de esa manera, pues la hora del día es captada por todo este sistema y nuestras actividades están cambiando sistemáticamente. Aquí un acercamiento ya más preciso de este sistema que le estoy describiendo. Aquí, donde pongo el cursor, está el globo ocular, como ven ustedes. Y atrás del globo ocular sale el nervio óptico y que va ahí en parte al núcleo supraquiasmático para llevar la información. Aquí atrás, donde pongo el cursor, está otra estructura que no les he mencionado, que es la glándula pineal. Glándula pineal, que también se llama la hormona de la, perdón, la glándula pineal que libera una hormona que es melatonina, o que también se llama hormona de la oscuridad, porque se libera al anochecer, cuando la luz del medio ambiente disminuye, y esa es una señal del cerebro o para el cerebro para que empiece el proceso de dormir. Ahí se libera la melatonina u hormona. A ver, por allá hay una pregunta, sí, escucho, dime. Justo iba a preguntar cómo se llamaba la hormona, perdón. Se llama melatonina. Es Gracias. melatonina u hormona de la oscuridad. Se le llama así coloquialmente porque se libera en la penumbra, cuando empieza a oscurecer. Y esa es una señal para que se inicie el proceso de dormir. Luego, en esta parte de en medio, en este esquema, hay un acercamiento. Lo que está aquí en un cuadrado rojo se amplía y está aquí abajo, noten, ahí está el núcleo supraquiasmático en color verde, ahí está. Está arriba del quiasma, aquí sí notan claramente. Esto es un corte del quiasma óptico y abajito está como referencia para que se sitúen anatómicamente mejor la hipófisis o glándula pituitaria, aquí está, noten. Entonces ya colocamos bien en este esquema nuestro reloj biológico o núcleo supraquiasmático. Y para que se entienda todavía más, aquí hay un corte coronal de frente. Ahí está en verde el núcleo supraquiasmático. Noten, es doble. Está colocado bilateralmente, como se indica aquí. Entonces aquí está hipotálamo, está en el hipotálamo el núcleo supraquiasmático. Así que es un núcleo del hipotálamo. Y noten aquí también en un acercamiento, está colocado, asentado encima del quiasma óptico, como ven aquí. Y hacia atrás, pues ya continúa la vía visual a través del nervio óptico. Y de ahí, como ya les indicaba, algunos axones se van para nuestro reloj biológico y regular todas nuestras actividades.
Bueno, entonces ya tenemos una parte muy importante. Ya sabemos por qué se presentan periodos de reposo y actividad, lo que llamamos sueño, vigilia. De qué manera nuestro cerebro nos induce a estar despiertos o a estar dormidos. Y así que cuando estamos en reposo, que le llamamos sueño, como proceso de dormir, pues tiene ciertas características que ustedes antes de estudiar esta materia, pues ya podían definir cómo es el sueño. Entonces es muy importante entender desde el punto de vista conductual cómo podemos definir el sueño. De hecho, antes de que se desarrollara la tecnología que conocemos actualmente para estudiar ya con mayor precisión el sueño, pues ya desde antes se describían características del sueño y las más antiguas son las características conductuales. Probablemente desde que el hombre tuvo conciencia, se daba cuenta que se pasaban por periodos de reposo y actividad, y cuando alguien estaba en reposo, aquellos antiguos habitantes del planeta Tierra, cavernarios o como se llamen, entendían que alguien estaba durmiendo, aunque todavía no tenían ese término de sueño, pero conductualmente, pues detectaban que alguien estaba en un periodo de inmovilidad o de reposo, que nosotros sabemos ahora que es el sueño. Así que presenta ciertas características conductuales el sueño, que ustedes ya los conocían, y aquí están las principales. Vean, disminución de la conciencia y reactividad a los estímulos externos. Y es cierto, porque ustedes lo han vivido en carne propia. Poco a poco se van desconectando del medio ambiente hasta que pierden completamente la conciencia. Es como una muerte funcional. El medio que nos rodea ya no existe. Ya no tenemos percepción de lo que nos rodea. Dejamos de existir. Hay pérdida de la conciencia. Y además, la capacidad para responder a estímulos externos disminuye. Por ejemplo, ahorita que están bien despiertos, poniendo atención, viendo en pantalla, puedo emitir un nombre y me va a contestar Samantha. Samantha. Si Samantha no me contesta, es que se quedó dormida. No, Bueno, ya le contesté. bueno, sí. Sí me contestó, pero vean, contestó porque el estímulo tuvo la intensidad suficiente para que ella percibiera. Pero si se hubiera quedado dormida, no me hubiera contestado. Así que disminuye la reactividad de los estímulos. Es una de las características de sueño. Es decir, aumenta el umbral para responder. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estímulos más intensos para provocar una respuesta. Así que esto ya lo conocían sin haber estudiado el sueño. Esa es una característica. 2, es un proceso reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que con estímulos de cierta intensidad podemos ocasionar una respuesta, es decir, que despierten. Si el estímulo es leve, no despiertan porque el umbral para responder se ha elevado. Hay que aumentar la intensidad del estímulo.
para que sea un proceso reversible. Y este punto también es muy interesante, que nos permite diferenciar el proceso de dormir con otros estados conductuales que nos pudieran confundir, pero que son patológicos. Por ejemplo, el estado de coma. Si una persona queda desmayada y en coma, a distancia parece que está durmiendo, pero si queremos obtener una respuesta, no responde. Entonces, el estado de coma no es reversible inmediatamente en presencia de estímulos. Lo mismo que la anestesia general. La anestesia general. Y ustedes saben, varios de ustedes, los que han estado bajo anestesia general en una intervención determinada, pues posiblemente han utilizado el bisturí para hacer una intervención y no sienten. Su capacidad para responder está elevadísima. No hay respuesta. No es un estado reversible inmediato. Están bajo anestesia general. Pero si uno lo ve a distancia y uno no sabe que están bajo anestesia general, uno piensa que están durmiendo. Entonces, como ven, conductualmente puede haber una confusión. Pero ahí les mencioné unas características que permiten diferenciar el sueño de otros estados conductuales que parecerían que están durmiendo. Bueno, otra tercera característica conductual: inmovilidad y relajación muscular. Bueno, también ustedes saben que poco a poco vamos quedando inmóviles y esa es la característica del sueño. Prácticamente no hay movimiento. Ya verán después, sobre todo en una etapa de sueño, porque hay otra donde sí hay sacudidas musculares, pero se ve que son automatismos. Entonces, en el sueño, uno entra en un proceso de inmovilidad y la actividad muscular se va relajando, se va relajando. Y eso se puede ver sobre todo utilizando algunos pequeños aparatos que nos permiten medir la intensidad de los músculos y se ve cómo el músculo se va relajando progresivamente mientras dormimos. Luego viene otra característica, que aquí tiene número 5, pero siguiendo el orden sería número 4, que generalmente los individuos, cuando duermen, tienen una postura determinada. Entonces, cuando están dormidos, pues adoptan una posición determinada. Y esto hasta en los animales se ve. Si tienen mascota, ustedes se han dado cuenta qué postura adopta su mascota cuando está durmiendo. Y luego viene otra característica. Cuando no se les permite dormir, es decir, se les evita que duerman, ya sea voluntariamente, por voluntad propia del individuo, decir, no quiero dormir, tengo muchas ganas de dormir, pero esta noche no voy a dormir, se resisten a dormir, o bien cuando obligatoriamente no les permiten dormir, las ponen o los ponen a trabajos forzados o en tiempos de guerra utilizaban como martirio. Con los prisioneros no los dejaban dormir. Cuando se dan las condiciones para que puedan dormir, duermen más que antes, porque adquieren una deuda de sueño, porque no durmieron previamente. Así que hay un incremento compensatorio. Incremento compensatorio o le llaman rebote de sueño, que quiere decir que cuando no duermen adecuadamente, en el momento apropiado, duermen más que antes para recuperar el sueño perdido. Bueno, estas características conductuales
Ustedes ya las conocían y son de las más antiguas, las que se utilizaban antes de que se presentara el equipo adecuado para estudiar con más precisión objetivamente el sueño. Y ya estamos en el siglo XXI y uno diría, estas características ya no se utilizan. No, sí, todavía siguen siendo útiles, todavía la tecnología no es suficiente, todavía no rebasan a las características conductuales del sueño. Ya verán por qué. Durante el sueño hay ondas determinadas del cerebro para decir está despierto o dormido, pero hay algunos fármacos que pueden dar origen a ondas cerebrales que se presentan estando el sujeto despierto y uno dice, bueno, pero estas ondas corresponden al sueño, pero no está despierto el sujeto. Ahí hay una disociación farmacológica entre estado conductual y las ondas que genera el cerebro. Así que en algunas situaciones la conducta sigue siendo muy importante para identificar si un individuo está dormido o despierto. Y en animales con mayor razón. Ya verán, cuando analicemos el sueño en animales, en mamíferos y aves no hay problemas. Su actividad cerebral durante la vigilia y sueño es semejante a la de las aves, perdón, a la de los humanos. Pero si bajamos más en la escala zoológica, bajamos a los reptiles, a los batracios, donde está la rana, a los peces. Ahí la actividad cerebral ya no nos sirve para indicar que el animal está dormido o despierto. Ahí la conducta es más importante que la actividad cerebral. Y vean aquí en pantalla están las características conductuales del sueño, que esas sí se aplican universalmente, tanto en humanos como en animales. Y no solamente en animales superiores, en los vertebrados, de peces hasta el humano. No, esto se puede aplicar hasta invertebrados. De hecho, allí en el mismo laboratorio que les mencioné de neurociencias que tenemos en el edificio C, en el sótano, tenemos estudios con la mosquita de la fruta, un insecto donde no se le pueden poner electrodos para realizar la actividad cerebral. Bueno, ahí lo que funciona son estas características conductuales del sueño para cuantificar las características del sueño y para también modificar farmacológicamente la duración de su sueño y también para ver algunas de las funciones del sueño. De hecho, por ahí hemos hecho estudios donde se muestra que el sueño, una de las funciones, está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Ahí se hicieron ya unas tesis con la mosquita de la fruta y se publicó algo de lo que les estoy describiendo. Pero en ese caso, no se metieron electrodos a la mosquita de la fruta, al cerebro, sino fue en base a analizar su conducta. Y así hay otros invertebrados donde se ha estudiado el sueño, pero tomando en cuenta sus características conductuales. Bueno, ahí ya dimos otro paso importante. Hey, ya no me puedo regresar. Dimos otro paso importante acerca de las características conductuales. Déjenme ver, estoy buscando mi presentación para regresarme.
regresarme o ustedes saben cómo le doy clic para regresarme sin encontrar toda la presentación, porque no quiero desajustar. No quiero desajustar mi sistema. Déjenme ver. Tal vez con las flechitas de su teclado, profe. A ver, ahorita estoy aquí manipulando. Sigo manipulando, tengan calma. Sigan teniendo calma, ya mero. No se preocupe, profe. Déjenme ver. Ok, ya le di un rodeo. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces, habíamos terminado con las características conductuales del sueño. Entonces ya dimos otro paso importante en el curso. Si todo quedó claro, entonces continuamos. La siguiente parte nos va a indicar cómo se pasó de características conductuales para estudiar el sueño ya a un análisis más objetivo, porque este análisis conductual tiene cierto grado de subjetividad que puede dar origen a equivocaciones. Entonces, conforme avanzó el desarrollo de la ciencia y tecnología, se fueron generando instrumentos para estudiar de manera más precisa, más objetiva el sueño. Así que vamos a pasar ahora a esa parte, a no ser que tengan todavía alguna duda con esto que hemos visto. Si no, continuamos. ¿Vamos bien? Profe, a mí me surgió una duda de las primeras características que nos había comentado, porque nos dijo que el ser humano, una de las principales, como pues, características que ocupamos para percibir la luz y el sueño y todo esto es la vista. Entonces me surgió la duda de que, por ejemplo, las personas que son ciegas o que tienen deficiencia en la parte óptica, cómo pueden regular o adaptar estos procesos para que con esta parte de al no ver la luz o no percibirla como los demás, puedan tener la misma regulación en los procesos del ciclo vigilia y sueño. Ok, como no me puse audífonos, a ver si te entendí. Tu pregunta es, ¿cómo se puede regular el ciclo vigilia-sueño en aquellos sujetos donde no están expuestos a cambios regulares de luz y oscuridad? Como ejemplos extremos,
de estas ciudades que les puse? ¿A eso te refieres? ¿Cómo pudiera regularse? Sí, exacto, más específicamente de las personas que son como ciegas. Sí, bueno, esta pregunta es importante porque de aquí surge un capítulo grande que se llama trastornos circadianos de sueño. Específicamente hay un trastorno que se llama fase adelantada y otro fase retrasada del sueño. Es decir, o que se duermen muy temprano a las 5 de la tarde, por ejemplo, o se duermen muy tarde a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, uno de los tratamientos en este caso es someterlos a a periodos de luz de diferente intensidad. Aquellos que se duermen muy temprano, hay que ponerles luz intensa cuando sean las 5, 6, 7 de la noche para que vean que su cerebro se entere, entre comillas, de que todavía es de día y de esa manera se puede hacer una corrección. Y los que se duermen muy tarde, ahí lo que es importante es ponerlos en un ambiente donde se oscurezca más rápido. Y ese tipo de trastornos, atención, porque algunos de ustedes los pueden tener en este momento, que han estado encerrados y que no perciben regularmente la luz natural. Y agréguenle que en compensación al encierro, para que no se aburren, para llenar su tiempo, están muy pegadas a la televisión o a dispositivos electrónicos. Es decir, llega la noche, 9, 10, 11, 12 y todavía están con la pantalla de la televisión o celular o otros dispositivos que están proyectando luz a su vía visual y eso altera estos cambios de sueño y vigilia y poco a poco se empiezan a recorrer, sobre todo porque en este caso ya los cambios de luz, oscuridad ya no están regulados artificialmente. Ustedes están estimulando la vía visual con sus dispositivos electrónicos. Eso se está observando en tiempos de esta pandemia. Pues vienen aquellos individuos que viven en lugares extremos para tratar de regular su ciclo vigilia-sueño, pues es regular de manera artificial los cambios de intensidad luminosa. Ellos han aprendido cómo regular su ciclo vigilia-sueño. Muchos de ellos ya no toman como referencia cambios de luminosidad, sino que hay otras señales de tipo social. La hora de trabajar, la hora de tomar los alimentos, son otras señales que también actúan sobre nuestro reloj biológico. Ya, porque ya se sabe a qué hora se come, a qué hora se cena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el reloj biológico toma como referencia otro tipo de actividades, aunque fundamentalmente la luz es el principal sincronizador de actividades físicas y mentales, pero en ausencia de luz hay otras actividades que afectan, alteran, modifican la actividad del reloj biológico para continuar llevando a cabo cierto tipo de actividad. En este caso, el ciclo vigilia-sueño. En aquellos lugares extremos, toman como referencia otras señales, porque ya cambios de luz u oscuridad ya no funcionan adecuadamente, a no ser en algunas ciudades como al norte de Noruega, donde en una montaña que da enfrente de un valle han instalado luminarias intensas que las prenden, por decir una hora de referencia, 6 o 7 de la mañana, aunque de manera natural esté oscuro, porque están en una noche eterna, de esas de manera natural, se prenden las luces on a las 6, 7 de la mañana. Esa es una señal para el cerebro
de que ya empieza el día. Y de esa manera el cerebro, a través del reloj biológico, sincroniza todas las actividades de los seres que viven en lugares extremos. Y de esa manera, aún en ausencia de luz natural, en este caso de manera artificial, el núcleo supraquiasmático o nuestro reloj biológico echa a andar todas nuestras actividades. En fin, hay muchas maneras de sincronizar este reloj biológico. De hecho, hay muchos experimentos donde se introduce a sujetos experimentales en cuevas profundas donde no llega la luz natural, de tal manera que no tienen esa señal que es día, hay luz, es noche, ya se metió la luz, ya se oscureció, esa señal no les llega, es una oscuridad constante en esas cuevas profundas, de tal manera que ahí se analiza cómo funciona el reloj biológico. Y a pesar de que no hay señales de luz-oscuridad, nuestro reloj biológico sigue un ritmo de las 24 horas, aunque en ausencia de esa señal, realmente nuestro reloj biológico no dura 24 horas, dura más de 24 horas. Entonces, si permanecen los individuos en completa oscuridad, se van desfasando. Su día se hace cada vez más largo, y llega un momento en que ellos están despiertos en la noche y trabajan en el día, y duermen en el día. Si están en la oscuridad total, su reloj biológico se ha desfasado poco a poco en el transcurso de 24 horas, porque aunque sigue funcionando como reloj, realmente no mide exactamente 24 horas, dura un poquito más. Aquí la función de la luz resetea, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Cuando el reloj biológico está funcionando y sigue trabajando más de 24 horas, aparece la luz, lo resetea, vuelve a empezar y así se regresa. Y así transcurre la actividad del reloj biológico. Y así al amanecer otra vez, para que no se siga de frente el reloj biológico, la luz lo resetea y volver a empezar y volver a empezar. Y por eso así trabaja nuestro reloj biológico cuando hay señales externas que lo están reseteando. Samantha, dime. Y yo tengo una duda, por ejemplo, si se realizara un experimento donde ya sea que una de esas personas que viven en los extremos o que tengan deficiencias visuales, bueno, no, más bien las que viven en los extremos, pues vinieran a este ambiente donde pues está adecuadamente el ciclo del día, ¿no? De que en la noche hay oscuridad y en el día hay luz, o viceversa, ¿no? Que uno de nosotros vayamos a este tipo de lugares donde pues no hay luz. ¿Qué tan rápido o qué tanto tiempo se tardaría nuestro ciclo, nuestro reloj biológico en adaptarse a esos cambios de luz? Uy, esa es una pregunta muy interesante, pero ya nos estamos adelantando mucho. En el caso anterior también nos adelantamos un poco para cuando veamos trastornos, se llaman circadianos del sueño, donde ahí se altera el reloj biológico. Y esto es muy importante. Esto se ve, ya se ha estudiado en los agentes, en los viajeros frecuentes, sobre todo que van de un continente a otro, de América a Europa, América o África. El reloj biológico se desfasa. Ya la hora del reloj biológico no coincide con la hora geográfica donde está el individuo. El cerebro de ese individuo tiene la hora del lugar de donde salió, pero su cuerpo está en un lugar geográfico que tiene una hora diferente. Entonces noten cómo
con la velocidad del desplazamiento del avión, ya ese reloj biológico se desfasó del tiempo geográfico. Todo eso es muy interesante, pero tengan calma cuando lleguemos a trastornos del sueño. Ahí vamos a ver todas esas inquietudes que han despertado esta información muy general por ahora que les he descrito. Bueno, ahora sí ya puedo pasar al siguiente tipo de análisis. Ok. Bueno, Sí, muy bien. gracias. Sí, gracias, Nada. profe. Entonces, ya vamos a pasar a otra etapa. Vamos a ver cómo se analiza el sueño, no nada más conductualmente, sino buscar métodos más objetivos. Bueno, eso también tiene ya una larga historia que nos remonta cuando menos a los años de los 1700 y fracción. Aquí, por ejemplo, ahí está proyectada la imagen de un médico, físico, biólogo, filósofo italiano, Luigi Galvani, que fue de los primeros que integraron información que indicaba que los componentes de los organismos, las células de los organismos, los órganos de los seres vivos tenían la capacidad de generar energía eléctrica. Y él se dio cuenta haciendo experimentos con ranas, posiblemente siendo médico, biólogo y en sus prácticas de medicina, que tomaban modelos animales para explicar diferentes funciones en el ser humano. El modelo rana funcionaba y él se dio cuenta por accidente de que al ponerlo en contacto con ciertos metales, la rana, estando muerta, brincaba o se contraía. Entonces, pues se sorprendió y buscó una explicación. ¿Por qué, estando un animal muerto, había ese tipo de reacciones? Bueno, el animal como individuo ya estaba muerto, pero parte de su cuerpo, sus órganos todavía estaban vivos. Como por ejemplo en el mismo humano sucede eso. Ustedes saben que luego hay muerte cerebral, donde el cerebro, donde radica la esencia del individuo, ya no existe. El individuo está muerto, a pesar de que su cuerpo está vivo. Sigue respirando, lo siguen alimentando, la actividad muscular está presente. Bueno, ahí, con esta información, Luigi Galvani, estudiando sus ratas muertas, se sorprendió cuando brincaban o se contraían. Estando muerto el animal, pues eso era una sorpresa. Entonces, pues con su curiosidad empezó a investigar, y ahí noten su mesa de trabajo de Galvani. Ahí está, ven una parte de la rana, aquí están sus patas, que eran las más estudiadas en las facultades de medicina para ver las características de la contracción muscular. Ahora ya se ha sustituido por modelos para evitar el sufrimiento de animales, pero esto era una práctica constante en facultades de medicina. En la misma facultad de psicología se utilizaban ranas o tortugas o otros animales o ratas, y se siguen utilizando para describir algunas funciones que se pueden atribuir al humano. Bueno, ahí está la mesa de trabajo de Galvani, y se sorprendía cómo había contracción. Y después de diseñar algunos dispositivos, llegó a la conclusión de que la materia viva conducía energía eléctrica.
Y no solo conducía energía eléctrica, la podía generar, la podía generar. Y ustedes ya saben, por sus cursos anteriores, que vieron el impulso nervioso, pues es un fenómeno eléctrico. Impulso nervioso, potencial de acción, que es la unidad básica de la comunicación cerebral. Inclusive las llamadas funciones cerebrales superiores tienen una base físico-química que genera electricidad. Entonces ahí mismo, por intercambio de iones como sodio y potasio, las cargas eléctricas se distribuyen de manera diferente entre el interior y el exterior de las células, y eso facilita la comunicación. Eso genera energía eléctrica y se conduce. Entonces, Galvani llegó a esa conclusión, pero todavía no pensando en el funcionamiento cerebral. Él se sorprendió que el cuerpo, en este caso, el músculo sobre todo, respondía en un animal muerto. Bueno, ahí, después de estudiar, describió la presencia de energía eléctrica en los sistemas de los organismos. Ya vinieron otros investigadores que ampliaron la información para que definitivamente describir la presencia de ese tipo de actividad en los seres vivos. Y luego, bueno, siguió avanzando este tipo de investigación. Se generaron otros dispositivos para estudiar con más detalle esta generación de actividad eléctrica en los seres vivos. Y luego, aunque hay otros investigadores, seleccionamos algunos que son importantes para el objetivo de nuestro curso. Llegamos a los años de 1800 y fracción, específicamente 1875. Un investigador francés, digo inglés, también médico, biólogo, filósofo, Richard Caton, empezó a estudiar energía eléctrica generada en los organismos, pero ahora más específicamente es más importante para los estudiosos del cerebro, sean psicólogos, médicos, biólogos, etcétera. La energía eléctrica generada ahora por el cerebro. Anteriormente les decía, fue energía eléctrica generada por los sistemas vivos en general, los músculos, no necesariamente el cerebro, pero ahora ya 1875, Richard Caton detectó que el cerebro generaba energía eléctrica y con diferentes dispositivos, colocando electrodos, es decir, alambres sobre el cerebro de diferentes animales, monos, conejos, ratas, perros. Se dio cuenta que el cerebro generaba energía eléctrica, utilizaba dispositivos que le permitían que estos electrodos colocados en el cerebro llevaran la energía a ciertos aparatitos donde se podía medir esa energía que se manifestaba como ondas de amplitud y frecuencia variable. Eso fue muy importante. El cerebro genera energía eléctrica. Qué extraño. Al principio dudaban, no le creían en esos datos que estaba generando este médico, fisiólogo, biólogo, psicólogo, etcétera. Tuvieron que venir otros investigadores para confirmar que efectivamente el cerebro generaba energía eléctrica. Entonces, esto fue Richard Caton. Esto fue la base para posteriormente
desarrollar el electroencefalograma, pero no hay que adelantarnos. Miren, aquí está, si a alguien le interesa por fines académicos o por curiosidad, el trabajo original de Richard Caton. Aquí está, está concentrado y aquí está la referencia completa. Esto es lo que describió Richard Caton en estos trabajos que llevaba a cabo colocando electrodos sobre el cerebro de diferentes animales. Se publicó en 1875. Ahí está la referencia completa por si a alguien le interesa tener estos datos originales. Y esto fue importantísimo. Se publicó en 1875. Y por ahí había varios investigadores que replicaban estos experimentos tratando de confirmar o bien indicar que era falso lo que se había descrito. Hubo muchos y pasaron muchos años. Originalmente, pues, se tomaban estos hallazgos como con curiosidad. Ah, qué curioso que el cerebro genera energía eléctrica. Era algo curioso. No se imaginaban qué tan importante eran esos hallazgos, porque son la base para entender los mecanismos que nos indican cómo funciona el cerebro y que esa energía eléctrica nos indica es la base de la comunicación cerebral. Esas ondas indican que alguna actividad mental se está generando dentro del individuo, o también indican que está llevando a cabo alguna tarea, que puede ser motora, se está moviendo, vean, pues esa parte del cerebro que regula el movimiento, que es la corteza motora, vean, se está activando, vean cómo la actividad cerebral está cambiando. Eso indica que se está llevando a cabo una función motora, está caminando este sujeto, está moviendo los brazos, o está moviendo los dedos, o está hablando. Porque acuérdense que hay un homúnculo motor que está en la corteza motora, donde llegan las conexiones de cada parte del cuerpo, y de esa manera se está regulando la sensibilidad de cada parte, o también el control motor. Muévase la mano derecha, muévase la mano izquierda. Bueno, pues eso se puede reflejar por cambios de actividad cerebral en algunas partes, en este caso corteza motora. Entonces ya se dieron cuenta ahora de esa importancia que tuvo el descubrir que el cerebro generaba energía eléctrica, que en aquel entonces era un hecho curioso. Y ahora ya saben de la gran importancia que tiene. Pues bien, se siguió investigando y damos otro paso. Ya para el siglo pasado, este siglo que acaba de pasar, que fue importantísimo porque ahí hubo otro investigador, psiquiatra, en este caso alemán, que ahí lo ven en pantalla. Ahí ven a Berger, Hans Berger, conocido también como el padre de la electroencefalografía, porque él, teniendo conocimiento previo de que el cerebro generaba energía eléctrica, bueno, se preguntaba, bueno, ¿y esa energía para qué sirve? ¿Se desperdicia? ¿O alguna razón tendrá? Y con ese tipo de reflexiones, él empezó a correlacionar esa energía eléctrica con estados mentales, con estados emocionales del sujeto, porque él insistía en que esa energía cerebral tenía que ver con funciones mentales o físicas del individuo.
Y con esa idea empezó a establecer correlaciones hasta en la actividad cerebral y el funcionamiento de un órgano. Se la pasó bastante tiempo hasta que murió con esa idea. Y de esa manera, pues fue estudiando ese tipo de energía eléctrica y la fue entonces ya, ahora sí, organizando, clasificando. Se dio cuenta que esa energía eléctrica variaba en frecuencia y en amplitud, que son las ondas que ahora conocemos. Ondas cerebrales de frecuencia y amplitud variable, y que fue la base para la electroencefalografía. Y por eso a Berger se le conoce como el padre de la electroencefalografía. Pero permítanme hacer un pequeño paréntesis. No me acuerdo si eché a andar otra vez el sistema de grabar. ¿Ustedes detectan por ahí que se está grabando? Sí, profe. ¿Se sigue grabando? Sí. Por la clase, qué bueno. Sí, porque ya ven, luego hay necesidad de repetir algunas cosas, ahí lo tienen guardado los que no vinieron, pero creo que vinieron todos. Bueno, entonces siguiendo, ahí está. Entonces, ahora la importancia, ya se dieron cuenta qué tan importante fue el análisis de esta energía eléctrica cerebral para dar origen a la electroencefalografía, que es muy útil en la clínica. Es muy útil en la clínica. ¿Por qué? Porque se conoce qué tipo de ondas produce un cerebro que está sano. Entonces, ahí el especialista ve, ¿no? Pues aquí estas ondas cerebrales que registramos en esta persona son normales. Ya se conocen las ondas que son normales. Y a partir de eso, también se conocen aquellas que se consideran patológicas. Por ejemplo, se puede detectar cuando un cerebro tiene epilepsia, porque aparecen ondas que no son normales, que corresponden a ese tipo de patología que se llama epilepsia, que hay diferentes tipos de epilepsia. Entonces ya se dieron cuenta de la importancia de la electroencefalografía. Así que se utiliza regularmente para detectar cuando un cerebro tiene alguna posible lesión porque está generando ondas anormales. Y la gran virtud de Berger es que en aquel entonces no había equipo adecuado para estudiar de manera precisa la actividad eléctrica generada por el cerebro. Imagínense, ahora hay equipo que ustedes pueden cargar. Su computadora que tienen ahí, en su computadora pueden almacenar lo que antes se veía en un electroencefalógrafo, que es el equipo para estudiar el electroencefalograma. Antes, ese tipo de equipo estaba constituido, tenía bulbos que daban energía al equipo, y el bulbo podía tener el tamaño de una cubeta o un tinaco. Y este equipo, los electroencefalógrafos, necesitaban muchos bulbos. Imagínense en aquel entonces de Berger, muchos bulbos de ese tamaño. Su electroencefalógrafo era del tamaño de una recámara. Y además, en el medio ambiente hay mucha energía que no vemos, pero existe. Y ahora lo saben. Ustedes se comunican fácilmente con celular, pero no reflexionan que para que se establezca esa comunicación, esa energía anda volando en el espacio. El espacio está lleno de energía que va de un lugar a otro y que es captada por los aparatos de registro. Aquí su celular es el aparato que registra la voz y que envía voz. Y en estos aparatos que sirven para registrar actividad cerebral, también se metía energía que hay en el medio ambiente,
y se mete lo que se llama ruido eléctrico. Entonces ahí las ondas cerebrales que se podían registrar en aquel entonces se contaminaban por ondas que andan en el espacio y que no tienen nada que ver con la actividad cerebral. Se tuvieron que diseñar equipos para filtrar, se llaman filtros, para filtrar aquellas ondas que no tienen significado biológico, de la que sí tienen significado. Entonces vean los esfuerzos de Berger, que luchaba contra aparatos grandísimos y también para evitar la contaminación de energía que anda en el espacio y que son captadas por este tipo de equipo. Entonces, se merece el nombre de el padre de la electroencefalografía por todos los esfuerzos que hizo para dar origen a este gran paso con la instalación de la electroencefalografía, que en la parte clínica es sumamente importante. Y aquí Berger, que terminó loco, tenía la ventaja de que tenía por ahí a las personas que utilizaba para sus experimentos. Utilizaba a sus hijos y a sus colaboradores, les ponía electrodos para estudiar el tipo de ondas que generaba el cerebro. Y así que poco a poco fue integrando información que ahora es muy importante. Hay un artículo original de Berger de 1938-39 donde integra estos hallazgos. Está escrito en alemán, pero también es básico para los estudiosos de esta área. Bueno, y ya con estos dispositivos, si en un principio nada más se sabía que el cerebro generaba energía eléctrica, pero así nada más se utilizaba el término, pero con el tiempo esa energía se fue diseccionando. Esa energía eléctrica estaba constituida por ondas de frecuencia y amplitud variable. Y aquí están viendo en este momento, ahí en pantalla, están viendo diferentes ondas, diferentes tipos de ondas que genera el cerebro, Y ahí, siguiendo el orden como las tenemos aquí, están las ondas de mayor amplitud, que son las ondas delta, pero son las más lentas. Como ven aquí va de 0.2 a 4 ondas por segundo, es decir, hertz, que es sinónimo de ondas por segundo. Esa es la frecuencia de estas ondas delta. Son las más lentas que normalmente se presentan, pero se presentan durante una fase de sueño que se llama sueño delta, porque ahí se presentan este tipo de ondas. En esas condiciones no hay problema. Son ondas que normalmente se presentan durmiendo. Pero si se presentan cuando están despiertos, eso puede indicar que posiblemente por ahí hay alguna alteración cerebral. Puede indicar alguna lesión. Puede indicar que es un cerebro que puede tener epilepsia. O puede ser el efecto de un fármaco. Entonces es muy importante saber el significado de ese tipo de ondas y en qué condiciones se presentan. Insistiendo, estas ondas delta, ondas lentas de gran amplitud, normalmente se presentan
durante el llamado sueño delta. Bueno, luego, siguiendo ese orden, están las ondas teta, que tienen una frecuencia de 4 a 8 por segundo. Estas ondas normalmente se pueden presentar durante la somnolencia, en las primeras etapas de sueño, o también se pueden presentar durante la etapa de sueño MOR, que posteriormente vamos a ver. O se pueden presentar en estado despierto, que puede reflejar un estado de ánimo determinado, como puede ser tristeza, aburrimiento. Luego vienen otras ondas alfa, que tienen una frecuencia de 8 a 13 por segundo. Generalmente se presentan en la región occipital, en el área del cerebro donde llega la vía visual. Y además se presentan cuando el sujeto está despierto con los ojos cerrados, cuando están tranquilos, porque si se activan emocionalmente, aunque tengan los ojos cerrados, desaparecen transitoriamente. O cuando llevan a cabo un cálculo mental que les digan multiplica tanto por tanto, mientras llevan a cabo esa actividad mental desaparecen, y cuando han resuelto el problema reaparecen otra vez. Así que, insistiendo, estas ondas alfa se presentan despiertos, pero con los ojos cerrados. Y esta es una buena indicación en los estudios de sueño, porque uno le pide al sujeto, bueno, ya trata de dormir, cierra los ojos, relájate. Y entonces, para saber en qué momento se duermen, no es cuando cierran los ojos, porque ahí pueden permanecer un tiempo indefinido despiertos. Simplemente tienen los ojos cerrados, no se mueven. Conductualmente uno puede decir, ya está dormido. No, pero si hay ondas alfa, eso indica que aunque conductualmente parece que están dormidos, porque tienen los ojos cerrados y están relajados, todavía no se duerme. Vean, hay ondas alfa, que ya sabemos que estas ondas se presentan cuando el sujeto está despierto, tranquilo, con los ojos cerrados. Si no, observen, le decimos al sujeto, despierta o abre los ojos y noten, desaparecieron las ondas alfa. No estaba dormido. Cierra los ojos, aparecen otra vez las ondas alfa. Como ven, es un buen indicador para que uno detecte en qué momento empieza a dormir el sujeto. Las ondas alfa empiezan a dispersarse y son sustituidas por ondas de mayor amplitud y más lentas. Aquí vale la pena ampliar un poco la información de las ondas alfa, porque en la literatura diferentes autores hablan de ondas alfa frontales, es decir, ondas que tienen la forma de alfa, luego se las voy a presentar su forma, tienen la misma frecuencia, son idénticas a las alfa que se registran en la región occipital, pero en este caso se registran en las regiones frontales, ondas alfa frontales, y hay otras que les llaman ritmo sensorio motor. Es una ráfaga de ondas
que son igualitas, casi igualitas al alfa, tienen la misma frecuencia y la misma amplitud, la misma forma. Pero hay otras ondas adicionales. Hay unas ondas mu, que aparecen también en la región frontal, ahí por la corteza sensitivo-motora. Y se presenta cuando el sujeto está despierto. Generalmente está despierto. Se presenta cuando no está respondiendo a ningún estímulo. Y desaparecen cuando se mueve, cuando lleva a cabo una actividad motora. Lógico, porque esas ondas se registran en la corteza sensitivo-motora. Así que si el sujeto se mueve, desaparecen. O bien, aunque no se mueva, pero si ve a otra persona que se está moviendo, también desaparecen, como si él se estuviera moviendo, pero no, está inmóvil. Lo que pasa es que vio a otra persona que se está moviendo, pero está entendiendo la actitud, la conducta de la otra persona. Está en movimiento. Comprendo que se está moviendo y desaparecen este tipo de ondas. Entonces, esto es muy importante, porque en pacientes con autismo que tienen problemas de comunicación, que no manejan la teoría de la mente, es decir, no comprenden la actitud, la conducta, los sentimientos de las personas que tenemos enfrente, ustedes saben que normalmente uno, al ver a otra persona, puede entender si está triste, puede entender si está enojada o si está feliz, o uno puede detectar si está inmóvil o en movimiento. Uno lo entiende. Se puede poner en el lado de esa persona, pero los niños autistas, sobre todo dependiendo del nivel de gravedad, no entienden. Su mente no se pone en el lugar de la otra persona, no manejan la teoría de la mente. Y curiosamente, estos niños que también tienen estas ondas mu, esas ondas mu de estos niños autistas desaparecen cuando ellos se mueven. Claro, desempeñan una función motora, pero no desaparecen cuando observan que otra persona se está moviendo. No le hacen caso, no entienden que esta persona está realizando una actividad motora. Este hallazgo puede ser muy importante, porque puede ser que de ahí radica en sus problemas de comunicación. Ahí radica en ese mundo donde se aísla, cierra la comunicación con el mundo exterior. No se comunica, no desea comunicarse. Entonces es muy importante estudiar ese tipo de ondas en pacientes con autismo, para ver si con ciertas técnicas de neuroretroalimentación podemos entrenar a estos pacientes a que manejen estas ondas y mejore su comunicación en general, su comunicación de tipo social. Y les amplío esta información porque allí en el laboratorio, pues además de la mosquita de la fruta que les mencioné, estamos con proyectos con pacientes autistas, donde estudiamos su sueño, valoración neuropsicológica, conectividad cerebral, etcétera, etcétera. Y nos ha intrigado
la presencia de estas ondas mu. Todavía no tenemos un proyecto para manipularlas, pero en el futuro está presente este posible proyecto. Entonces, eso es en relación con estas ondas alfa, que aunque las originales están en la región occipital, seguramente tienen una función diferente a las que ya les describí, este ritmo sensorio motor, ondas alfa frontales o estas ondas mu, que aunque son casi idénticas desde el punto de vista morfológico, frecuencia y amplitud, funcionalmente tienen otro significado. Bueno, todo eso queda para el futuro, pero es importante que tengan ese tipo de información. Después, ondas beta. Ondas beta son las más rápidas que genera el cerebro o que se detectaban con los sistemas de registro utilizando un electroencefalograma. Tienen una frecuencia de 12 a 30, como ven aquí en la figura, en la lámina que les estoy presentando, y se presentan durante la vigilia, cuando el cerebro está llevando a cabo ciertas actividades, y también se puede intercalar durante la fase de sueño MOR, que luego vamos a describir. Y desaparecen en un cerebro dormido, salvo en la fase MOR que de ahí se presenta. Y luego vienen las ondas gamma. Estas se integraron últimamente, son las que tienen más frecuencia. Vean aquí, se señalan que están arriba de 30 por segundo, que es el límite de las beta. Van de 30 a 90. Ahora, estos límites que les estoy poniendo de estas ondas pueden variar un poquito, ¿eh? No son exactamente exactos, porque según algunos autores varían un poquito. Por ejemplo, las ondas teta van de 3,5 a 7,5. Así que por ahí les ponen media onda de diferencia. Así que no se extrañen si cuando consulten diferentes artículos, diferentes escritos, estos números exactos pueden variar un poquito y digan, oh, ya, nos equivocamos. No, depende del autor. Esto puede variar media onda, pero en general están dentro de estos límites que les he estado señalando. Y luego les mencionaba las ondas gamma. Estas se describieron últimamente cuando se diseñaron equipos que tienen la capacidad de seguir ondas más rápidas. Con el electroencefalograma clásico, donde las ondas se inscriben sobre papel con tinta, se utilizan plumillas. Es decir, son sistemas mecánicos. Las plumillas son tubitos, generalmente de metal, que se mueven de acuerdo a las ondas generadas por el cerebro. Se mueven verticalmente, pero esto se manifiesta de ondas en el registro porque el papel está corriendo y al correr el papel, este movimiento vertical de las plumillas se extiende, se jala y se manifiesta como ondas. Pero noten, es un sistema mecánico. Estas plumillas tienen que ir y regresar de acuerdo a la frecuencia de las ondas y no pueden seguir ondas muy rápidas por el peso de la plumilla, por la inercia del movimiento, que tienen que ir y venir. Entonces, por eso, con el electroencefalograma normal, cuando utilizaban plumillas para registrar, no se podían registrar ondas súper rápidas como las ondas gamma. Estas pudieron registrarse cuando se diseñó equipo capaz de registrar
ondas más rápidas, como son los equipos electrónicos digitales, que pueden hasta registrar cambios hasta de 1 millón por segundo, cosa que un sistema mecánico imposible de hacerlo. Así que estas ondas gamma se integraron cuando ya se fueron integrando, descubriendo electroencefalógrafos digitales, donde prácticamente la inercia desaparece. Ya pueden seguir todas las ondas, todas las frecuencias de las ondas que genere el cerebro. Hasta neuronas que descargan a 1000 por segundo, estos sistemas digitales sí lo pueden seguir. Un electroencefalógrafo no lo puede seguir, por lo que ya les comentaba. Y ahora se nos ha ido prácticamente el tiempo. Pues nada más, para terminar el día de hoy, ahora ya pueden visualizar el tipo de ondas que les he descrito. Aquí están en orden diferente a como se los describí. Les describí primero las ondas más lentas que están aquí abajo. Vean, ondas delta de gran amplitud, estas son. Así se pueden ver en el registro. Y aquí abajo está el tiempo, la escala del tiempo. Y vean, hay 2 segundos en esta escala. Bueno, ahí se ven cómo estas ondas pueden durar más de 1 segundo. Entonces tienen una frecuencia muy lenta. Y luego enseguida están las ondas teta. Vean, son más rápidas y de menor amplitud que las delta, como ya les mencioné. Luego siguen las alfa, que aquí están. Y vean, son como dibujadas. Hay diferencias individuales. Algunos sujetos las hacen en serie o en trenes continuas, como ven aquí, como si dibujara su cerebro ondas, una tras otra, vienen en ráfagas. Y cuando las ondas X vienen en ráfagas, es decir, en trenecitos, se le da el nombre de ritmo de ciertas ondas. En este caso, vean, ritmo alfa, que es una sucesión de ondas alfa. Vienen como trenecito, ahí ven. Y hay algunos cerebros, algunos de ustedes tienen ese cerebro que genera ondas en tren así constante. Y hay otros que los generan de manera intermitente, como ven aquí. Entonces hay diferencias individuales. Y estas ondas alfa occipitales, les decía, se pueden registrar en las regiones frontales del cerebro y eso puede generar confusión en la misma literatura. Pero ya les di la información básica para que comprendan cuando estén leyendo algo de ondas alfa frontales o ritmo sensorio motor. Luego aquí están las ondas beta, que son las más rápidas y de menor amplitud. Aquí brevemente interrumpidos por otro tipo de ondas, pero las betas son las más rápidas. Entonces, pues ya describimos gran parte de la información de nuestro curso. Ya les presenté el tipo de ondas. La siguiente parte es explicarles cómo se registran esas ondas, qué técnicas se utilizan. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya prácticamente es la 1. Desafortunadamente aquí la luz nos jugó esta broma, nos desconectó momentáneamente de ustedes. Su estado emocional sufrió. Ya perdimos la clase, pero afortunadamente ya con la explicación que les di, ya quedaron tranquilos. Pero eso le puede suceder a alguna o a alguno de ustedes. Por eso les digo, no se preocupen. Yo estoy pendiente. Sé que esto les puede suceder y por eso tenemos la precaución de grabar la clase. Luego voy a checar si se grabó bien. Entonces, por ahora vamos a terminar. Nos quedan todavía 90 segundos
o 90,000 milisegundos. Miren qué tanto tiempo. Por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que preguntar. ¿O todo quedó claro? Yo tengo una pregunta. Ah, sí, dime. Bueno, yo había estado con usted en presenciales antes y quería preguntarle si iba a ser igual que antes del examen hacíamos como un recuento de todo lo que iba a venir en el examen. No sé si va a ser igual. Sí, sí. Bueno, qué bueno que ya estuviste en la clase. Me imagino que te diste de baja y por eso no terminaste y ahora Sí, la retomas. Sí, sí. pues sí, vamos a seguir más o menos el mismo sistema, ese sistema que ya conoces. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que me había tenido que dar de baja porque tuve problemas médicos y sí, que de hecho quería retomarla con usted la clase por lo mismo, porque me gustaba mucho cómo la daba. Pues sí, sí, así vamos a seguir el mismo sistema que ya conoces. Ah, ok. Y de todas maneras, las clases del curso pasado las grababa, pero a veces no puedo repetir la misma clase porque queda asincrónico. Ya ven, ahora lo que tuvimos, se interrumpió la clase y no les puedo decir, bueno, esta ya la grabé en el curso anterior, porque la cantidad de información es diferente. Las circunstancias no permiten repetir exactamente lo mismo, porque si no, qué cómodo. Les pongo clic y ahí las dejo. Ya, regreso dentro de 3 horas. No, hay que estar presente todo el tiempo. Ok, ¿algo más? ¿Algún comentario más? Sí, profe. ¿Las clases a dónde las va a subir? ¿Qué me dijiste? Que si voy a subir a esta clase. Ajá, ¿que dónde las podemos buscar? Qué bueno que me preguntas. Generalmente les he pedido a alguna o alguno de ustedes que hagan un chat y ahí subo toda la información. Si alguien de ustedes puede integrar un chat con todo el grupo, ahí puedo subir, que les debo, no he subido todavía las referencias donde nos vamos a apoyar para el curso. Voy a subir los libros que les comenté y también ahí puedo subir la clase cuando lo requieran. Ahí puedo subir toda la información que necesiten. Entonces les pido que alguna o alguno de ustedes haga un chat donde se concentre toda la información del curso. Bueno, ahí reflexionen y me dicen quién se va a tomar esa tarea. ¿Algo Creo que ya más? hay un enlace de WhatsApp por si se quiere unir, profe. ¿Tú lo integras? No, creo que ya hay uno. Creo que pasaron el link Ya aquí hay en el uno. grupo. Ajá, por si se quiere unir. Entonces ahí me integran. Les doy mi celular para que me integren. Sí, a ver, yo lo anoto. Además de 55, es decir, 55, Ujú. 22, 44, 59, 68. Ok. Y a través de ese medio, que ha funcionado muy bien, todas las inquietudes, los problemas, pues ahí se concentra la información. ¿Algo más que quieran sugerir o comentar? No. Entonces que les vaya bien y nos conectamos nuevamente el próximo martes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Que luego. les vaya bien, sí, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego.